5 figures that make N+ the world-leading wood pellet quality scheme. For the past decade, wood pellet markets have been booming all across Europe, turning pellets into a convenience good for both individual customers and industrial users. Structuring the market and harmonizing product quality were 2 conditions for such a success, which were fulfilled largely thanks to the creation of the N+ certification. Initially developed and launched in Germany, N+ has since then been endorsed by hundreds of producers and traders. The N+ certification is now implanted and well established throughout Europe and beyond, and has become the world-leading scheme for wood pellets. As a striking number is often worth many words, here are 5 key figures about the N+ certification. Figure number 1, 12. Almost 12 million tons of N+ certified wood pellets were produced in 2019. Around 77% of all pellets used in the European heating sector. On average, N+ certified production has grown by an extra 1.4 million tons every year since 2011. Figure number 2, 46. N+ certifies companies in 46 countries around the world, with a presence on 6 continents. Today, the lists of certified producers, traders, and service providers include more than 1,000 companies. European countries amount for most of the certified production, with the top 3 formed by Germany, Austria, and Russia. Figure number 3, 90. More than 90% of the N+ certified pellet production is sealed A1, the scheme's highest grade. The A2 class represents over 9% of the production, with the B-grade pellets amounting for less than 1%, which simply goes to show that N+ is a premium quality scheme that brings quality to every type of users. Figure number 4, 680. With tremendous success must come a specific attention to fraud cases. That's why trademark fraud is closely monitored by N+, as attested by more than 680 infringements identified and solved over the past years. The follow-up of quality issues is also at the core of the N+ scheme, with extraordinary inspections run on top of the yearly controls to ensure that N+ always remains a synonym for premium quality pellets. Figure number 5, 90. 90% of N+ certified companies consider their certification essential to their business. On top of it, 80% of certified companies say that N+ helped them gain new customers. These are some of the main figures that make N+ the best option for wood pellet producers and traders across the globe. So don't hesitate and join the companies that already make the most of their N+ certification. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión del 14º Congreso Internacional de Bioenergía. En esta sesión de soluciones con biomasa y gas renovable ante el cambio de modelo energético. En esta sesión vamos a hablar de digitalización, prácticas con futuro para la bioenergía, un tema desde luego candente, y para ello contamos con una experta y moderadora, Belén Lanuza, que es directora gerente del Digital Innovation Hub Industry 4.0, DIBU. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y por haber apoyado precisamente la organización de esta sesión en digitalización. Quizá nos cuentas con tus propias palabras qué es DIBU y por qué te tenemos hoy aquí. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación. Es un placer para mí estar aquí aportando un pequeño grano de arena. Yo voy a explicar brevemente la entidad a la que represento. El Digital Innovation Hub de Industria 4.0 es una entidad sin ánimo de lucro. Surgimos en el 2018 con sede en Burgos y tenemos un fuerte componente industrial. La iniciativa surgió de forma privada por parte de las mejores industrias de Castilla y León que teníamos ubicadas o con sede en Burgos, con intención de poder ayudar a pymes más pequeñas a través de la tecnología a digitalizarse, apoyar el proceso de digitalización en cualquiera de los sectores.
Al hub se fueron uniendo a estas primeras empresas industriales, empresas tecnológicas, todas ellas con sede en Burgos, y ya empezaron a unirse otras entidades de Castilla y León. Nosotros estamos aquí porque somos una entidad que trata de ayudar a las pymes, tanto fabricantes de equipos como instaladores, como empresas que se dedican al mantenimiento de estas instalaciones, a incorporarse al proceso de digitalización, es decir, a poder incorporar esa tecnología habilitadora de la industria 4.0 a los procesos de forma real y a los equipos. Y si es posible, con el mínimo coste y con la máxima efectividad. En representación de esta entidad estoy yo aquí y espero que podamos ayudar en este proceso. Bueno, precisamente hoy vamos a hablar de todo esto en relación a lo que es la cadena de valor de la biomasa. A ver si pasa, ahí lo tenemos. Bueno, la cadena de valor de la biomasa tampoco vamos a entrar en profundidad, pero tiene que ver con todo lo que es esa obtención de recursos desde lo que sería el origen, bien sea agrícola o forestal o de las industrias, restos o subproductos de industrias de la madera o agroindustriales, hasta lo que sería el consumo final, bien sea doméstico, industrial, agroindustrial o en plantas de bioelectricidad. Entre tanto, todas esas actividades o industriales de transformación, de logística, de obtención, por ejemplo, de biocombustibles sólidos como los pellets, y todo aquel suministro que precisa precisamente de tener muy atado la seguridad de suministro y la satisfacción del cliente, ¿no? Así como las empresas de servicios energéticos. Tenemos ahí toda esa cadena de valor y ahí es donde es necesario seguir siendo competitivos dentro del sector biomasa y también respecto a otras energías. Y para ello, pues una de las claves habilitadoras es de lo que venimos a hablar hoy. Bien, las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 básicamente son las que ven en ese esquema. Esto no significa que solo sean esas, hay alguna más que se ha incorporado después, como el 5G, por ejemplo, o la tecnología blockchain. Pero ¿cómo incorporamos estas tecnologías que suenan tan bien? La inteligencia artificial, los sistemas integrados, los sistemas ciberfísicos, la ciberseguridad. ¿Cómo la incorporamos realmente al proceso de fabricación de los pellets, de los equipos o a toda esa cadena de valor que hemos visto de instaladores y de mantenedores? Pues cada uno tiene que adaptar su nivel de digitalización a las posibilidades de incorporar estas tecnologías. Es decir, no hay que incorporar todas estas tecnologías a la vez, sino que cada empresa tiene que partir de su realidad e ir incorporando. Lo normal es partir de tecnologías sencillas, como puede ser la computación en la nube o incorporar algo de elementos de automatización o de robótica, algún sensor para tener lo que denominamos IoT industrial, intentar captar datos que luego podamos añadir a un Big Data, incorporar inteligencia artificial y de ahí sacar ya las conclusiones o los parámetros que necesitamos para tomar decisiones mejores. De lo que se trata es de hacer lo mismo que hacemos en manual, pero apoyándonos en unas herramientas de digitalización que nos van a facilitar la vida. Es decir, las tecnologías de Industria 4.0 van a oír hablar ustedes muchísimo de todas estas tecnologías y demás. De lo que se trata es de cómo poder incorporar cada una de ellas a nuestra realidad. Y mi consejo es que siempre hay que incorporarlo de lo poco a lo mucho. Es decir, empezar por poco y ir en un proceso gradual. Pues de esto vamos a hablar hoy a través de 4 ponencias y una puesta en común posterior a las mismas. Y para ello vamos a empezar pues, con Óscar Cela. Contamos con Óscar Cela Cobo, que es ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia en el mundo energético. Su experiencia abarca desde parques eólicos, fotovoltaicos, climatización, biomasa, mini hidráulica, cogeneraciones. Ha sido director técnico de la empresa Calor Herbi en el mundo de la biomasa y colaborado en diseño de fábricas como Natur Pellet o en proyectos de redes de calor.
Ya recientemente ejerce como director ejecutivo y director técnico en Reditel IoT, empresa en la que ha realizado proyectos pioneros en Internet de las Cosas. Esta empresa es, de hecho, especialista en sensorizar variables a distancia en diferentes entornos. Ha sido pionera mundial con patentes sobre la sensorización de la calidad de aire, tanto interior en edificios como exterior en el entorno completo de una ciudad. Y han desarrollado también proyectos en el ámbito rural para agricultura y ganadería de precisión. En el ámbito industrial y energético están contribuyendo al desarrollo de nuevas redes de control, intercambio de energía con plataformas en la nube y uso de herramientas de blockchain, inteligencia artificial, machine learning. Ahora nos va a presentar la ponencia Tecnologías habilitadoras para redes de calor 4.0. Así que adelanto, todo tuyo, Óscar. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias a Expo Bioenergía por permitirme hablar de una cosa que me gusta mucho, que son las redes de calor, en las que llevo trabajando muchos años. Y bueno, ellos han explicado muy bien que la tecnología, la digitalización es una herramienta transversal a todo y, por supuesto, a toda la cadena de valor de la biomasa y concretamente también a las redes de calor, que es de lo que yo voy a hablar. Entonces, ahora mismo tenemos las redes de calor 4.0, pero ¿qué es esto? Entonces, tenemos que ver desde el punto de vista histórico cómo hemos llegado a estas redes de calor 4.0. Veréis, las redes de calor empezaron sobre el año 1880, primero utilizando carbón y utilizando combustibles fósiles, por supuesto, que era lo que había en ese momento, temperaturas por debajo de 200 grados, estábamos trabajando con temperaturas muy elevadas, con vapor en ese caso, y se empezaron a ejecutar las primeras redes de calor. Contextualmente, estábamos hablando de la época de Clausius, que estaba determinando lo que es la entropía, ¿no? Y el rendimiento entrópico de ese sistema, que esto es una variable muy importante desde el punto de vista de los rendimientos de los sistemas, en ese momento era muy bajo, ¿de acuerdo? Este rendimiento, como veréis, a lo largo del transcurso del tiempo, se ha ido incrementando en base a variables que vamos a ir viendo, ¿no? Las redes de generación de segunda generación empiezan a construirse a partir de 1930, en donde las redes antiguas de vapor se le añaden otro tipo de redes, como el petróleo, que era incipiente ya en aquel momento. Se baja la temperatura de impulsión, pero sigue siendo agua sobrecalentada, temperaturas todavía por encima de 100 grados. También se baja la temperatura de retorno, con lo cual la eficiencia aumenta notablemente y van evolucionando pues hasta 1980, en donde ocurre un salto tecnológico, empiezan a adicionarse otro tipo de tecnologías, otro tipo de combustibles, entre ellos la biomasa. Se sigue reduciendo la temperatura de impulsión, se sigue bajando esta temperatura ya por debajo de 100 grados, que son las redes que habitualmente conocemos, que cuando hemos empezado a construir redes en España ya eran con esta tecnología. Se empiezan a añadir determinadas fuentes de energía también a esa red y pasamos ya a las redes a partir de 1980 de tercera generación, donde ya hay una pequeña mezcla de todo, las temperaturas siguen bajando, sigue aumentando la eficiencia. Y por último llegamos a las redes a partir de este año, a partir del año 2020, donde ya podemos hablar de redes de calor 4.0, en donde ya hay una mezcla de todas las tecnologías que había anteriormente, es decir, ya almacenamos calor, ya introducimos waste energía, ya introducimos energías residuales, la almacenamos, podemos utilizar diferentes puntos de producción y diferentes puntos de venta. Y los sistemas de control se hacen bastante más complejos de lo que eran los sistemas de control en red como había antes. Incluso la estructura de distribución de la red cambia, ya dejan de ser redes en estrella para convertirse, redes en árbol para convertirse en redes en anillo. Y ese cambio tecnológico es lo que nos ha llevado a las redes de cuarta generación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las características evolutivas? Pues desde luego la introducción de nuevas fuentes de energía, la disminución de las temperaturas tanto de impulsión como de retorno, la introducción del frío, esto nos permite además, el bajar esta temperatura, utilizar otros recursos como es waste energía o energías residuales de determinadas fábricas y luego nuevos sistemas de control. Y sobre este último punto, los sistemas de control, es sobre lo que yo voy a basar la conferencia que os voy a
la conferencia actual. Un momentito. Vamos a ver. Ahora. Bueno, fijaros lo que os he contado antes, es decir, todas las fuentes de calor que actuaban sobre estas nuevas redes. Entonces, esto requiere unas capacidades, un esfuerzo por parte de los sistemas de control importante. Han de manejar multitud de datos. Ya no estamos hablando de una sola caldera y un solo edificio, sino que podemos cablear además de forma sencilla, sino que estamos hablando de las temperaturas de toda una red, las temperaturas en las diferentes centrales, porque podemos tener más centrales, más productores de calor. También podemos hablar de diferentes temperaturas exteriores en función de los entornos a los que llegue esa red, ¿no? Temperaturas, por supuesto, en todas las viviendas. No estamos hablando de un solo edificio, sino que estamos hablando de un entorno como puede ser una ciudad entera. Humedades, niveles de disponibilidades, consumos de energía, etcétera. Una cantidad de datos ingente. Luego, toda esa información hay que gestionarla y hay que almacenarla, obviamente. Tenemos que tener unos algoritmos de control, tenemos que tener, obviamente, controlada la potencia, porque necesitamos alimentar esa red de calor. Tenemos que controlar, por supuesto, las temperaturas, los consumos, los rendimientos, todos los parámetros significativos con los cuales trabajamos en las redes de calor. Además, estos sistemas de control tienen que ser capaces de tomar decisiones de forma automática. No podemos estar pendientes, no puede haber nadie manejándolos. Tienen que hacerlo ellos automáticamente, ¿no? Entonces, tiene que tener unas reglas de funcionamiento estable. Se tiene que poder modular las potencias, obviamente, con lo cual tiene que tener capacidades de actuación importantes. Se ha de poder, además, en este tipo de redes que antes no era necesario, inyectar nuevas tecnologías, inyectar nuevas formas de energía. Estábamos hablando de energía solar, waste energía, etcétera, etcétera, o energías residuales. Gestionar además el almacenamiento, porque ya tenemos la capacidad de almacenar ahora en las redes de calor 4.0, que antes era un poco más complicado hacerlo. Incluso modificar los parámetros de funcionamiento o escalarlo en tiempo real, que estas cosas son cosas también muy típicas de las redes 4.0. Aparte de todo esto, obviamente tienen que ser robustas y fiables, tienen que tener una capacidad de resiliencia importante y soportar fallos, porque no podemos dejar toda una ciudad sin calefacción por un fallo en un sistema de control. Además, tiene que tener unos niveles de seguridad importantes, es decir, una de las cosas más importantes que tenemos ahora mismo entre manos en los sistemas de control es que que tiene que estar encriptado toda la comunicación y que no tiene que ser fácil acceder a ella para evitar precisamente este tipo de fallos, ¿no? Y luego, pues bueno, nos podemos quedar un momento sin energía y tiene que tener los autorranques completamente fiables. Y aún encima tenemos que añadirle que esto sea sencillo, que sea fácil de implementar, porque ya las redes de calor van creciendo cada año, ¿no? O sea, si habéis construido alguna vez una sala de máquinas, sabéis lo difícil que es aumentar sensores, ¿no? Tenemos que ir añadiendo módulos, cambiando la programación, cambiando los algoritmos. Bueno, obviamente, en una red de calefacción que abarca toda una ciudad que está creciendo constantemente, tenemos que tener la facilidad para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues por supuesto que sea sencillo de visualizar y que sea accesible a todos, con interfaces amigables y abiertas para los usuarios, ¿no? A ver. Uy. Bueno, todas estas cosas que he contado pues son retos desde el punto de vista digital que tenemos que afrontar para redes a gran escala, ¿no? Que antes no afrontábamos porque eran redes en pequeñas escalas con distribución en árbol, pero sin embargo cuando tratamos de redes 4.0 nos enfrentamos a problemas de este estilo, ¿no? Multitud de sensores, la magnitud ingente de datos, todo el almacenamiento que necesitamos meter, además de hacerlo en la nube, la potencia de procesado de toda esa información, que es una cantidad de información ingente con todos los sensores que hemos visto, la facilidad de implementar además nuevos algoritmos y sensores que he comentado antes, la sencillez en el manejo y el procesado seguro de la información, ¿no? Bueno, ahí tenéis un ejemplo de una ciudad sensorizada, ¿no? Bueno, continuamos con los retos, pues los retos en cuanto a la comunicación son muy importantes, ¿no? Tenemos que buscar tecnologías que sean capaces de hablar a larga distancia. No podemos plantearnos hacer como hacíamos antes en las salas de caldera o en las pequeñas redes, que es cablear sensores o hacer este tipo de cosas porque es absolutamente inviable económicamente, ¿no? Las repercusiones de los datos, o sea, tampoco podemos plantearnos tecnologías excesivamente caras que nos impidan gestionar la red porque lo que tenemos que pagar de datos sea más caro que los propios beneficios de la red, ¿no? Y además, necesitamos operar cada punto de la red en este tipo de redes. Estamos hablando de que
hay diferentes prosumidores que se llama, que son los que inyectan energía y reciben energía, ¿de acuerdo? Bueno, en estas redes 4.0 además existe otra posibilidad más que antes no teníamos, que es la posibilidad de intercambio de energía y el automatismo de todos estos sistemas que tienen que hacerse automáticamente, ¿no? Bueno, pues para poder desarrollar todo esto, nos encontramos con una panoplia de soluciones, que son por ejemplo, el Internet de las Cosas. Un Internet que además el Internet de las Cosas es algo ya conocido, algo que ya todos hemos probado en nuestras casas, que tiene muchas ventajas, muchos tipos de comunicación diferente, la facilidad en el manejo. Además, estamos ya todos acostumbrados a manejar los datos por teléfono y hacer las cosas. Hay aspiradoras que funcionan en casa a través del Internet de las Cosas, el uso extendido de estas tecnologías y la facilidad de uso incluso a los clientes para que puedan manejarlas, ¿no? Pero también nos encontramos diferentes tipos, ¿no? Que tenemos que elegir qué tipo de tecnología vamos a utilizar. Bueno, pues tenemos de tecnologías de altas capacidades que todos bien conocéis, la Wi-Fi, 4G, 5G, GSM. Luego tenemos otro tipo de redes también, pero de menor capacidad, o capacidad media en este caso, que serían Bluetooth, Z-Wave, Zigbee, Narrowband. Bueno, en fin, existe una panoplia muy importante. Y por último, las redes de baja capacidad tipo Sigfox, LoRa, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta última, fijaros, el 90% de los trabajos que tenemos que hacer, o la sensorización que tenemos que hacer en una ciudad, con una tecnología con baja capacidad la podemos hacer. Y esto es muy importante porque esto es por lo que hemos apostado nosotros. Hemos apostado en sensorizar ciudades enteras con este tipo de tecnología IoT, que son redes de baja energía y largo alcance. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que simplemente, para que os hagáis una idea, antiguamente para sensorizar, para medir la temperatura aquí y medirla en la otra sala de exposiciones, teníamos que pagar los datos aquí y teníamos que pagar datos en la otra sala. Claro, con 2 sensores esto es relativamente sencillo, pero ¿qué pasa cuando tenemos 5.000 sensores? Hace que cualquier proyecto desde el punto de vista de datos sea inviable. Bueno, pues este tipo de nuevas tecnologías nos permiten conectar todos estos sensores a un precio realmente razonable, casi nulo, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros hemos sensorizado ciudades enteras con 5 puntos de enlace en una ciudad, como puede ser Ponferrada, como puede ser León o Boadilla, con cientos de sensores sin tener que pagar unas cantidades de datos desorbitadas. Y esto lo estamos haciendo gracias a este tipo de tecnologías, redes de baja energía y largo alcance, que por supuesto, como su propio nombre dice, tienen un alcance muy importante. 5 gateways cubren prácticamente toda una ciudad, el coste es extremadamente reducido, la fiabilidad en la comunicación y en el encriptado de datos también es muy importante. De hecho, la experiencia nos ha llevado precisamente a promoverlas. Pueden, además de ser bidireccionales, y tienen una característica muy importante, que son redes de baja energía, como he comentado. Es decir, un sensor que esté implementado en esta red puede durar años con una sola batería. De hecho, tenemos muchos equipos que son sensores que nos duran 5 años la batería y que además implementan en el propio equipo sistemas de ahorro de energía relacionados con la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Inconvenientes, bueno, pues que esta red que generamos, que cubre casi el 99% de las cosas, no tiene un ancho de banda importante y, por ejemplo, no puede transmitir imágenes, solo sirve para sensores. Pero nosotros trabajamos con números, trabajamos con sensores a la hora de sensorizar una ciudad. Y luego tiene una latencia importante, hay una baja frecuencia en la transmisión de datos. Bueno, otra de las tecnologías de las que quería hablar es la tecnología de blockchain, que nos permite cubrir las necesidades de seguridad, sobre todo en este tipo de redes, en las redes de calor y frío 4.0. Permite además el acceso multiusuario y además puede ser una gobernanza distribuida, no necesariamente tiene que ser una única entidad quien certifique eso, sino que puede ser una gobernanza completamente distribuida. Fijaros, os he puesto un gráfico de lo que es una red de calor 4.0, en donde con este tipo de tecnología habilitante, el blockchain y el Internet de las Cosas, podemos llegar a hacer cosas tan interesantes como el intercambio de datos seguro. Cuando estamos hablando de intercambio de datos seguro es la facturación segura, ¿no? El blockchain nos permite esa seguridad. Además permite una trazabilidad segura, como bien había comentado
Daniel, de toda la cadena, es decir, podemos hacer toda la cadena de suministro, trazarla y saber que la energía que estamos consumiendo, de dónde proviene y a dónde va, ¿no? Además, permite algo que es absolutamente esencial en este tipo de redes que son en anillo, que no hay un único generador y muchos compradores de energía, sino que uno mismo puede ser generador y comprador de energía, lo cual nos permite empezar a trabajar con las calderas al máximo rendimiento. Que nos sobra energía, la vendemos a la red utilizando el blockchain, que necesitamos energía, la obtenemos de la red utilizando también este tipo de tecnologías y, por supuesto, apoyadas por el Internet de las Cosas, ¿no? Es decir, nos convertimos en prosumidores en vez de en consumidores. Esto es muy interesante de cara a lo que... 3 minutos. Voy a ir más rápido. Bueno, pueden generarse un montón de cosas, desde comunidades energéticas, tokens, en fin, carteras virtuales. Voy a pasar un poco más deprisa ya por el resto que seguro que hablaréis después de ellas, el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning. Todos estos datos tienen que ser procesados. ¿Qué ventajas obtenemos? Pues tenemos que predecir comportamientos, extraer resultados, extraer tendencias, optimizar las compras, sugerir políticas energéticas. También podemos utilizar otra tecnología como es Copernicus, que es de la Unión Europea, que también nos sirve para lo mismo, ¿no? Para ver cómo se va a comportar el mercado de la energía en los próximos años. Estoy hablando de las imágenes de satélite, que además son absolutamente libres y que todos podemos utilizar. Bueno. Vamos allá. Un segundito. Bueno, y por último, redes simultáneas con bombas de calor, ¿vale? Que es la última parte de la que voy a hablar, que es cuál es el futuro. Es decir, ¿es posible crear una red descentralizada? Cada edificio, casa, comercio, industria puede ser consumidor y a la vez generador, y que además se trabaje a la mínima temperatura para evitar pérdidas, con lo cual sean todavía más eficientes y que se pueda gestionar desde comunidades. Pues sí, esto se puede hacer, y se puede hacer utilizando estas tecnologías que he hablado, que es el Internet de las Cosas, y se puede hacer además utilizando tecnologías como el blockchain. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos ahora con estas nuevas tecnologías? Bueno, pues podemos hacer redes simultáneas, red de calor, red de frío, red de datos y red de electricidad. La electricidad, luego os comentaré para qué, porque aquí intervienen los reglamentos, las nuevas normas de distribución eléctrica. Es un mercado muy regulado. Pero con todas estas tecnologías podemos hacer todo esto. Además, podemos impulsar el agua a muy baja temperatura y luego, mediante bombas de calor y esta electricidad, que está también en la propia red, aumentar la temperatura en el consumidor al nivel que nosotros queramos. Esto aumenta el rendimiento energético a unos niveles que no se habían visto previamente, y podemos ir con redes de muy baja energía que puedan utilizar además otro tipo de energías residuales que antes no se estaban utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, posibilita además este tipo de tecnologías lo que hemos dicho antes, el ser prosumidor, el poder negociar con la energía desde siendo usuarios de ella, ¿de acuerdo? El uso de bombas de calor puede ser un aliciente para poder llegar a las temperaturas realmente que necesitan las casas. Sabéis que las casas funcionan a temperaturas que si bajas mucho la temperatura, pues no llegas a esos niveles. El Internet de las Cosas también nos sirve para predecir, y todas estas tecnologías, a qué temperatura o qué rango de temperaturas tenemos que utilizar para cubrir esa demanda energética. Y bueno, incluso podemos utilizar las nuevas herramientas que pone la Unión Europea, pues a través de las comunidades energéticas locales, para que todo esto se pueda gestionar desde una comunidad energética local. Que se puedan inyectar energía eléctrica, pero sabéis que la energía eléctrica es un mercado regulado. Nosotros no podemos vender kilovatios si no somos una empresa comercializadora, pero podemos utilizar, mediante el Internet de las Cosas, esos kilovatios para aumentar el nivel energético en la salida de los consumidores, y que realmente la calefacción les sirva, aunque nosotros estemos impulsando a un nivel inferior de temperaturas la red. Bueno, pues todas estas posibilidades son las que nos ofrecen estas nuevas tecnologías, estas nuevas redes. Y esto es todo. Un momentito, y a mí me gustaría hacer una pregunta. Venga, pues, me parece muy interesante cortita. lo que has dicho respecto a las comunidades. Y estamos hablando de edificios, de casas, de domicilios. ¿Este tipo de redes se podrían aplicar a industrias? Es decir, industrias que están en el mismo polígono, industrias que tienen incluso residuo de madera que podrían convertir en biomasa y explotar con las empresas de al lado. Este tipo de sistemas que se llaman de simbiosis
me gustaría que pudieras relacionarlas con esto, porque yo estoy segura de que hay mucha pyme que le interesa esto. Absolutamente. De hecho, mi opinión es que nos hemos equivocado a la hora de tratar de hacer redes de calor en centros industriales. Y nos hemos equivocado por el enfoque, porque nuestro enfoque tradicional ha sido vamos a construir una gran central de biomasa y os vamos a dar calor a todo. Bueno, pues justamente con estas tecnologías, ellos mismos con estas energías residuales son capaces de aportar energía a sus vecinos utilizando todo esto estas nuevas tecnologías que acabo de decir, con lo cual si tú a un empresario le dices, mira, ves, hay veces que tienes que regular la caldera y es mejor que la tengas al rendimiento máximo. Bueno, pero es que además esa energía se la puedes vender a tus vecinos que son demandantes de esa energía. Y al revés, si tú necesitas más energía no tienes que hacer inversión en nuevas calderas porque resulta que por el mismo anillo te va a venir energía. Y para todo eso tienes que utilizar, obviamente, el blockchain, tienes que utilizar el Internet de las cosas para saber quién necesita y quién no necesita calor. Entonces, en una industria absolutamente necesario. De hecho, las comunidades energéticas locales tienen mucho que ver también con las necesidades de la industria y con las necesidades de la gente. O sea, todo el calor residual se puede vincular también a este tipo de modelos energéticos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues pasamos. Muchas gracias, Óscar. Al final de la sesión habrá tiempo para preguntas del público y dinamizaremos una pequeña puesta en común. Muchas gracias. Ahora damos paso a continuación a Rocío Viruega. Rocío Viruega Hernández es ingeniera técnica en informática de gestión por la Universidad de Valladolid. Es gerente de negocio SmartTix en Siltec. Durante sus 9 años de trayectoria profesional en Siltec se ha dedicado a la búsqueda de oportunidades de negocio en el ámbito de la digitalización de las empresas. Ha gestionado y coordinado proyectos de ámbito privado y público a través de proyectos I+D de índole nacional, internacional, de gestión empresarial, de desarrollo de aplicaciones de movilidad y software a medida, utilizando en los últimos años tecnologías emergentes como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, blockchain. Siltec en sí mismo es una empresa española que presta servicios integrales de ingeniería y consultoría tecnológica, proporcionando soluciones de alto valor añadido adaptadas a las necesidades de los clientes. Hoy Rocío presentará formación inmersiva, aplicaciones de realidad virtual en salas de calderas integradas en redes de calor. Todo tuyo. Muchas gracias, Daniel. ¿Se me oye? Sí. Muy bien. Bueno, agradecer a Bebion la invitación a esta jornada y darnos la oportunidad de mostrar nuestra herramienta de formación inmersiva utilizando tecnologías habilitadoras como es la realidad virtual. Y daros la enhorabuena por el esfuerzo que requiere y el trabajo que requiere organizar este tipo de eventos de este calibre y la paciencia que has tenido conmigo. Sin más, bueno, quería comenzar primero presentando un poquito Siltec, aunque bien me ha presentado y ha presentado la empresa Daniel. Siltec nació en 2008, perdón. Ahí. Trabajando principalmente, comenzando ofreciendo servicios de ingeniería y teniendo como principal cliente Repsol. Y a medida que fue avanzando los años, bueno, se vio la necesidad de diversificar su negocio y aproximadamente en el año 2012, bueno, pues nació el nuevo área de negocio de consultoría tecnológica que ahora pues se conoce como digitalización. En esos años, bueno, pues comenzamos a desarrollar software a medida, implantación de software de gestión empresarial, aplicaciones de movilidad, portales web y paralelamente el área de ingeniería también siguió creciendo muy fuerte, ofreciendo y ampliando su abanico de servicios y ofreciendo servicios integrales de ingeniería en otros ámbitos como son las energías renovables, biomasa, fotovoltaica, electricidad, climatización, etcétera, unido a proyectos de edificación y obra civil. En 2013 vimos la importancia de lo que era la innovación, el I+D+I, para ofrecer productos que aportaran un valor añadido a nuestros clientes y no de quedarnos atrás. Entonces vimos la necesidad de formalizar un departamento de I+D+I que es transversal a todas nuestras áreas de negocio y que evidentemente generamos y hacemos proyectos que se aplican tanto a la ingeniería, a la eficiencia energética, como en otros sectores como pueden ser sanitarios o industria 4.0. En 2015 conseguimos nuestro primer proyecto de I+D+I
de eficiencia energética y era un proyecto internacional, trabajando en un consorcio con una empresa turca y con un centro tecnológico que conoceréis, Cartif. Ese fue nuestros inicios, la primera financiación, y aquí ya aplicábamos tecnologías emergentes como era el Machine Learning. No podíamos quedarnos atrás y continuamos nuestra carrera en el I+D+I aplicando nuevas tecnologías como es la realidad virtual, realidad aumentada, la inteligencia artificial o en este último año atrás, 2020, el blockchain. La realidad virtual, que es el caso que hoy nos ocupa y es la tecnología emergente que hemos utilizado para nuestra herramienta de formación inmersiva, ya se venía utilizando en otros sectores, la aviación, militar, espacial, pero bueno, el uso ha emergido en estos últimos años, dado que gracias a la disminución del coste del hardware que es necesario y que esa inversión en ese hardware es menor, nos permite acercar estas nuevas tecnologías a pequeñas y medianas empresas y acercarlo más al ámbito más comercial, al cliente final, ¿no? Teníamos nuestro departamento de ingeniería que proyectaba instalaciones de biomasa y teníamos un departamento tecnológico de digitalización que realiza proyectos de realidad virtual, turismo, sanitario, industria. Entonces dijimos, bueno, hay una necesidad. Nosotros proyectamos estas instalaciones, pero después hay una necesidad de mantenimiento, de mantenerlas. Y vamos a necesitar personal cualificado y formar a ese personal. Bueno, pues ¿por qué no nos ayudamos de esta tecnología para ofrecerles una formación más práctica y que nos sirva pues, para aprender de forma más rápida, ¿no? Se nos ha ido ahí. ¿Y por qué la realidad virtual? Bueno, pues porque nos permite al usuario, al alumno en este caso, transportar al operario en su entorno de trabajo virtual de manera que de manera inmersiva y de primera persona va a ser capaz de poder ejecutar esas tareas que luego se va a encontrar en la realidad. Y esto es muy importante porque, bueno, nos va a evitar problemas que pueden surgir a una persona cuando no está cualificada, sobre todo pues, que haya peligros y reducción de estos riesgos, ¿no? Se está acabando la pila. En 2017 aproximadamente, de nuestros amigos de ITCL, del Instituto Tecnológico de Castilla y León, se nos nos propusieron una oportunidad de participar en un proyecto nacional formado dentro de la convocatoria 100 del CEDETI, formado por ocho empresas, donde se buscaba, el objetivo de este proyecto era la investigación en diversas tecnologías y técnicas para automatizar y optimizar la gestión de la inspección y mantenimiento en el marco de industria conectada. Bueno, pues evidentemente al final encajaba perfectamente con nuestra idea basada y decidimos presentarnos y pues tuvimos la suerte del buen trabajo que hicimos, pues que nos financiaron dicho proyecto. ¿Qué buscábamos con este proyecto? Perdonadme, pero cuando le doy muy fuerte. Vale. ¿Qué buscábamos con este proyecto? Pues desarrollar y crear un simulador inmersivo orientado a la formación en operaciones de mantenimiento complejo que evite, sobre todo, que favorezca la formación de los técnicos antes de desplazarse a las instalaciones reales y, como he dicho, tocar lo que no debes antes de acercar las técnicas de los simuladores más extendidos en el mercado en otros sectores. Ya se utilizaba la realidad virtual en otros sectores, como he dicho anteriormente. Bueno, pues vamos a acercarlo también al sector de la energía y en este caso las energías renovables y más concretamente a instaladoras de biomasa. Creación de un simulador para grandes entornos a bajo coste. Queremos acercar estas tecnologías habilitadoras a pequeñas y medianas empresas. Os voy a dejar un pequeño vídeo del demostrador que creo que va a reflejar perfectamente qué es lo que buscábamos y cómo es su funcionamiento, sencillo y práctico. Y bueno, os iré comentando a medida que vamos viendo el vídeo, si quiere.
Bueno, fue un proyecto en colaboración, mano a mano, con el Instituto Tecnológico de Castilla y León. Es una herramienta que permite evaluar a los técnicos y comprobar que realmente se han formado adecuadamente. Por tanto, permite introducir, evidentemente, los datos del alumno antes de su evaluación. Tiene 3 áreas. La primera de ellas es la documentación. Claramente es documentación teórica que previamente ya se le habría dado formado o puede consultarla y puede visualizarla desde el mismo sistema y debe aprender esas operaciones, esas instrucciones técnicas para luego posteriormente hacerlo en el área de simulación. El segundo área, que es de formación, ya entra el alumno en esa área de inmersión, en esa área de simulación, y ya puede ejecutar todas las operaciones, en este caso creo que hicimos hasta 16, de forma seguida o el tiempo que él requiera y con pequeña ayuda del sistema, con ciertas píldoras que le va ofreciendo el sistema para que sepa cómo debe continuar cada una de las operaciones, ¿vale? Una pequeña guía. En todos los ejercicios, y es muy importante, también se evalúa el uso de los EPIs, la prevención de riesgos humanos, de riesgos laborales, perdón. En la tercera área es ya la evaluación. Esa evaluación son los mismos ejercicios que hemos hecho en la formación, pero sin ayuda. Y al final del todo, como veréis en el vídeo, pues al final nos remite el sistema un reporte a modo de examen de conducir, indicándonos qué cosas son aptas o no son aptas, has hecho bien, has hecho mal y si debes de continuar formándote prácticamente, de manera práctica. Todo ello, bueno, llevó mucho trabajo. Si ahora mismo estáis viendo la sala, tiene un gran realismo. Todo ello se ha basado en un modelado 3D, basándose en una instalación real. Teníamos nuestros mapas hechos en AutoCAD, lo hemos tenido que levantar en 3D, se ha tenido que darle esas texturas para darle ese realismo a los materiales, se tuvo que ir allí a la instalación, se toman fotografías, vamos con el técnico, tomamos vídeos de cada una de las operaciones y vemos cómo él lo realiza, nos comenta qué problemas se pueden encontrar, cómo lo solucionan. Y bueno, al final es un gran trabajo, sobre todo de recopilación de datos y posteriormente del modelado y programación de cada una de las operaciones. Como podéis ver, ahora mismo el usuario, estáis viendo la visión que tiene el usuario desde las gafas de realidad virtual y se va moviendo a través de todo el espacio de la sala de calderas. El realismo conseguido en cuanto a todas las señalizaciones, etiquetados, motores, o sea, realmente impresiona. Más adelante vais a ver un poquito en el vídeo también qué hardware, en este caso, con qué hardware nos apoyamos para este proyecto en concreto. Nos basamos en una plataforma de locomoción, no es indispensable, evidentemente, o sea, nos podemos manejar con los mandos de las gafas y trasladarnos infinitamente, pero bueno, vimos interesante introducir esta plataforma de locomoción para saber que también cómo era de fácil su uso. Necesitamos la incorporación, evidentemente, de las gafas de realidad virtual y un ordenador en este caso. Las gafas que utilizamos se necesitaba el ordenador, pero las hay autónomas. Por tanto, bueno, pues sería posible realizar este ejercicio que estamos realizando simplemente con unas gafas de realidad virtual sin necesidad de un ordenador o una plataforma. La plataforma te permite subir, bajar, agacharte y moverte en grandes distancias sin tener que moverte físicamente del sitio, ¿no?
Se modelaron las herramientas. Me estoy acordando porque estoy viendo la escalera. Al final tienes una caja de herramientas como si fuera la realidad en la que tú vas seleccionando y escogiendo las herramientas que vas a necesitar. Si erróneamente coges una herramienta que no te sirve para la operación que tienes que hacer, evidentemente estás haciendo algo mal, ¿vale? Es una acción errónea. Vale, ¿y qué nos aporta la realidad virtual? A posteriori hemos podido evaluar y analizar. ¿Y qué nos ha aportado esta realidad virtual? Bueno, pues mejora la curva de aprendizaje. Los alumnos aprenden mucho más rápido y aprenden de una manera muy práctica. Al estar inmersos en el mundo virtual, estamos concentrados, evitamos distracciones como puede ser el móvil y al final eso les da la sensación y consiguen mayor confianza a la hora de aplicar lo que están aprendiendo en la vida real, ¿vale? Al final es un espacio virtual en el que no te preocupes que lo que se haga mal no va a pasar nada, pero el problema sería que lo hicieras cuando llegas a una instalación real, ¿no? Esto también, al sentirse más conectados emocionalmente al contenido, empodera, motiva a los alumnos y esto se traduce en productividad. Todo ello al final se traduce en reducción de costes, reducción en el tiempo, menos dedicación a la hora de realizar la formación, te ahorras desplazamientos, podrían hacerlos in situ en las propias instalaciones y aumentas la seguridad, lo que comentábamos. Es muy importante el tema de riesgos laborales y el que hay que pensar en que inicialmente son personal y técnicos no cualificados que mejor evitar los peligros que puedan surgir. Ya acabo. Yo estoy... coincidimos Belén y yo en la misma diapositiva. Esto no queda aquí, no queda en un simple... puede avanzar, ¿vale? Nuestra herramienta puede seguir avanzando, aplicando otras tecnologías emergentes, como pueden ser... imaginaros que ya tenemos nuestra sala virtual, ya tenemos nuestro entorno virtual, nuestra sala de instalaciones, y si a eso le aplicáramos IoT, a nuestra sala real, podríamos capturar los datos y ver los datos en tiempo real, tendríamos Big Data. Con el Big Data, ¿qué podríamos hacer? Analizar esos datos, y si aparte le aportamos inteligencia artificial, podríamos predecir situaciones futuras, cambiar comportamientos de nuestra caldera, simular en un entorno casi real, idéntico a nuestra sala de instalaciones, qué podría pasar si cambio una válvula, si cambio el tipo de pellet, por ejemplo, va a aumentar o va a disminuir la optimización de mi caldera, ¿no? Y quería finalizar con esto porque no debemos de quedarnos aquí, debemos seguir en este sector aplicando y ayudándonos y ayudar nuestros procesos en este tipo de instalaciones y ayudar a nuestros servicios y aportar valor añadido a lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes con estas tecnologías. Y nada más. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quieres hacer una pregunta corta o pasamos? Sí, bueno, pero me espero luego. Vale, muy bien. Bien, muchas gracias, Rocío. Pasaremos ahora a la siguiente ponencia. Comenzamos para ello con Olga González de Facile e Iván Becerro de Accuro. Para una ponencia sobre la puesta en marcha de la blockchain en la cadena de suministro de biomasa forestal. Olga González es ingeniero de montes de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente gerente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, FAFCILE. Ahí ejerce la labor de coordinación de todas las asociaciones forestales de la región, así como la participación en foros, seminarios, organizaciones asociativas del sector, tanto a nivel regional como nacional. Es responsable de la edición de la revista Forestalis
y asimismo de la organización del primer Congreso de la Propiedad Forestal, miembro activo de la plataforma Más Chopo y responsable técnico de proyectos como precisamente lo que vienen a hablar hoy el grupo operativo Chainwood. Así que, bueno, presento ya a Iván de paso y por otra parte tenemos a Iván Becerro, que es director de innovación y director técnico de Acuro, es ingeniero en computación e ingeniería del software, experto en utilización de las TICs en el ámbito empresarial. Fundó en 2016 la empresa Acuro Technology como socio fundador y con el objetivo claro de crear soluciones caracterizadas por su innovación, creatividad y calidad. Durante el año 2018 y bajo su dirección se ha creado el área de I+D+I de Acuro Technology, consiguiendo posicionar a la compañía como una pyme fuertemente innovadora, obteniendo el sello PYME Innovadora ese mismo año otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Adelante. Vale, pues me voy a quitar la mascarilla porque si no a lo mejor no se me escuche. Sí, sí. Ah, vale. ¿Pasa? ¿Sí? Nos han dicho que... Ahora, vale. Bueno, nosotros venimos a presentaros un poco a cambiar de registro, ¿no? Como, sobre todo yo, como representante del sector forestal, pues bueno, vimos que en el sector forestal nos quedaba mucho por hacer, sobre todo en temas de trazabilidad. Y entre unos cuantos miembros del sector forestal y tecnológicos, pues pensamos que quizás Chainwood o montar un grupo operativo, que es este trabajo que os traemos aquí, pues será lo mejor. Intentamos sumar capacidades tanto del sector forestal a nivel propiedad, a nivel industria, a nivel clúster de la madera, por ejemplo, que también estuvieron trabajando con nosotros en Galicia, y a nivel tecnológico, que estuvieron Acuro y Emergia, que es otra empresa andaluza de tecnología. Y entre todos, pues conseguimos, ¿no?, pensar un poco cómo tendría que ser la cadena de suministro forestal, qué pasos tendríamos que mejorar en esa trazabilidad, qué datos tendríamos que recoger tanto a nivel forestal de campo como de nuestros operarios, como de logística, y todo ello lo trasladamos a la blockchain. Este grupo operativo estuvo financiado por fondos FEADER y por el propio Ministerio de Agricultura. Y bueno, os vamos a poner un vídeo que hicimos a lo largo del proyecto, un poco para que veáis en qué consistió nuestro proyecto, si se consigue poner, no sé si ellos lo pueden poner. ¿No? ¿Podéis poner el vídeo? ¿No? Bueno, pues nada, no hay problema porque así abreviamos. Y Iván se explaya más, que Iván nos contará la parte más tecnológica que seguro que os interesa. No sé. Al final lo que queríamos era diseñar una estructura, ¿no?, de software que por detrás llevara el blockchain, que nos diera todas esas transacciones que nosotros a veces recogemos en campo o cogen la madera, la trasladan, llega a fábrica y hay muchos datos que perdemos por el camino, pues queríamos que todo eso quedara reflejado en un sistema, tanto en una aplicación móvil, que fue lo que desarrollamos, como en una plataforma web que pudiéramos usar. También era... ¿Mejor? Vale. También para nosotros era importante que tuviera un módulo de compraventa de madera segura, que también eso se ha desarrollado con este proyecto. Por tanto, hemos conseguido darle una herramienta que nos dé trazabilidad, eficiencia, seguridad y sostenibilidad a nuestros productos. Conseguimos con ello marcarnos una serie de objetivos, tanto específicos como generales, que conseguimos, ¿no?, que para los productores el producto fuera más accesible, le diéramos transparencia al mercado, para la empresa de explotación que tuviera un acceso más eficiente a nuestros mercados y tuviera transparencia en esas transacciones, que es al final lo que nos puede proporcionar la blockchain.
Para la empresa de logística, que supiera en todo momento dónde está su producto y cómo era su producto. Para la industria de cualquier tipo forestal, pues que tuviera acceso a un montón de datos. También esto puede ser interesante para cumplir, ¿no?, con nuestras normativas a nivel europeo, con la EUTR, que necesitamos garantizar, ¿no?, que nuestro producto es que viene de fuentes sostenibles. Eso es necesario en todo el producto forestal. Entonces, para la autoridad de control también le podíamos dar cierta seguridad, así como para la administración pública, para agilizar todos los permisos y las autorizaciones que van detrás de cualquier aprovechamiento forestal. Con lo cual, nuestro resultado, lo que os va a contar, ¿no?, la parte más de software que os va a contar Iván, conseguimos dar con este proyecto un software y una aplicación que nos da garantías en la transacción, información en tiempo real, semiautomatizamos las operaciones de clasificación de nuestros productos, damos datos de calidad accesibles y mejoramos nuestra competencia. Y ya os dejo con Iván, que os va a explicar un poco en lo que consiste la arquitectura del blockchain que construimos, con el know-how de todos nosotros, ¿no?, tanto la parte más forestal y conocedora de campo como la parte más informática de la cuestión, y él ya os explica esa parte más informática. A ver si te funciona mejor. Hola, se me oye, ¿no? Bueno, aquí, o yo como objetivo, obviamente no traigo como objetivo que se os ponga esta cara, ¿vale? O sea, ahí tenemos la arquitectura, al final estará mi email o mis datos de contacto, y aquel que quiera saber más de lo que es un blockchain a nivel técnico, yo se lo explico, ¿vale? En cuanto a la arquitectura de una aplicación, o la aplicación que hemos hecho nosotros como mapa de arquitectura, aquí podéis ver que está compuesta de varios componentes, que es una aplicación móvil, unas bases de datos, una serie de APIs, una serie de microservicios, una red blockchain, en este caso basada en Hyperledger, y ¿vale? También tampoco quiero que se os quede otra vez la cara de susto, y vuelvo a repetir que tendréis mis datos de contacto para que se os explique un poquito más todo esto si fuese necesario. En definitiva, lo que es un blockchain, que se lo podemos dejar obviamente a los ingenieros, se lo podemos dejar a los matemáticos, lo que tenemos que entender que es una tecnología que está en el mercado desde el año 2008, ¿vale? No es una tecnología para nada nueva, y lo que sí conseguimos con esta tecnología es que sea una tecnología que nos dé un servicio distribuido, ¿vale?, para evitar la denegación del servicio de un sistema informático, ¿vale? Tenemos que entender que cuando tenemos información, ya sea la que sea, dentro de una cadena de suministro, por ejemplo, de la madera, o ya sea de datos médicos, o sea de lo que sea, si tenemos un sistema centralizado y nos atacan o se nos cae, pues tenemos un problema. Lo que conseguimos con la tecnología blockchain es distribuir esta información entre todos los participantes de la cadena de suministro. Por ejemplo, en este caso, lo tendríamos distribuido entre los productores, lo tendríamos distribuido en la gerencia de Chainwood, lo tendríamos distribuido en las empresas transformadoras, y esto nos garantiza que si sufrimos un ataque, se cae uno de los nodos, aquí no pasa nada, la información es accesible y no perdemos absolutamente nada. Todos los nodos contienen la misma información, con lo cual, si nos atacan, se tienen que caer el 51% de los nodos, cosa pues bastante improbable que pasase. Y además se garantiza que la información nunca se podrá ni modificar ni eliminar, ¿vale? Con lo cual, nos vamos quitando esto, y para personas mundanas y para que no se nos quede la cara de Macaulay Culkin, pues en definitiva un blockchain podemos pensarlo como un escribano, que es un medio para certificar y validar cualquier tipo de información, un registro confiable, descentralizado, resistente a la manipulación de datos y donde queda todo registrado. Si entendemos eso, entendemos que tenemos un protocolo que nos va a dar estas características a nuestra solución, ¿vale? Y digo a nuestra solución porque esto no es un Office,
que ponemos, digo, oye, pues vamos a hacer esto con blockchain y de repente ponemos ahí el blockchain y ya está funcionando. No, para nada. Aquí tenemos que seguir desarrollando la aplicación, tenemos que seguir desarrollando la base de datos, pero si desarrollamos a través de blockchain, la ventaja que tenemos es que le aplicamos estas características a nuestra solución, ¿vale? ¿Qué hemos conseguido con la tecnología blockchain? Pues ya hemos conseguido, según estos matemáticos y según estos ingenieros que nos han dicho que esto funciona y que esto está así, pues conseguimos que esta aplicación o los datos que tenemos ahí sean veraces, sean seguros, sean fáciles de usar, nos dan confianza, es eficiente y es transparente. Y además hay que estudiarlo, obviamente, una reducción de costes. Vamos a tener una reducción de costes en ciertas cosas, ya os diré más adelante los problemas que nos encontramos, que bueno, se reducen unos costes por un lado, hay otros costes por el otro y hay que hacer un balanceo, ¿vale? Pero sí, obviamente podemos reducir costes, sobre todo en las transacciones. He visto en algunas de las conferencias anteriores que se ha hablado de certificaciones donde hay unos tochos de papel impresionantes, bueno, pues nos podemos quitar papel, nos podemos quitar un montón de procesos de transparencia que en definitiva es coste, y ya que estamos en temas de renovables, pues hombre, vamos a intentar no cortar tanto arbolito. Bueno, en cuanto a la veracidad, pues bueno, una cadena de bloques te permite guardar la información en estos bloques, documentos, ficheros, etcétera, 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 y la ventaja es que esto no se puede falsificar. Básicamente esto es como una cadenita de Lego, que si te falta una pieza te vas a dar cuenta de que no puedes construir el Lego, ¿vale? No quiero entrar mucho más en detalle, vuelvo a repetir, que el que quiera saber cómo funciona me manda un correo luego y yo se lo explico, pero esto, pensar que es un Lego y que os falta una ficha y ya sabéis que ese Lego no es original, ¿vale? Es seguro, la información está guardada de forma segura, por lo que si alguna vez ocurre algún imprevisto no se pierde la información al garantizarse que todos los nodos de la red disponen de la misma información. Como os he dicho antes, tendría que caerse el 51% de los nodos distribuidos para no tener acceso a la información, que eso no significa que se perdiera, ¿vale? Porque si se lograse levantar, pues ahí estaría. Confianza, el hecho de obtener seguridad, así como la imposibilidad de que se falsifique esa información que está ahí, pues obviamente lo que va a hacer es darnos confianza, ¿vale? Eficiencia, pues conforma otras ventajas esenciales, y la capacidad de disponer los documentos en cualquier momento pues es muy positivo. Es transparente, ¿por qué? Porque es una tecnología que posibilita buscar y localizar los documentos sin la necesidad de pasar por un proceso confuso y complicado. Esto está vinculado a la ventaja que te permite la utilización de la tecnología blockchain. Otra de las características es la facilidad, ¿vale? Que se puede contratar ya casi como un servicio commodity, por lo que utilizarlo en algún sistema o aplicación es factible sin que el cliente tenga que entrar en detalles de implementación. Pues bueno, por lo que os decía, nosotros nos encargamos de hacer esas cosas raras, no se os queda cara de Macaulay Culkin y os decimos, oye, que tenéis todo esto y somos capaces de implementarlo de manera relativamente sencilla. Bueno, como desarrollos dentro de Chainwood, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho, pues bueno, por un lado, construir un software distribuido basado en blockchain, ¿vale? Hemos implantado una serie de nodos pues, para poder registrar la cadena de bloques. Hemos guardado los datos relativos a la geolocalización, a la monitorización y los registros de actividades de las máquinas. ¿Por qué? Porque nos podemos conectar con el IoT, guardar toda esa información ahí. Hemos desarrollado una aplicación de campo donde se meten los datos de aquello que no podemos sensorizar, ¿vale? Hemos diseñado la implementación de los smart contracts. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para, si llegamos a un consenso entre las partes, por ejemplo, necesitamos recibir una serie de documentación o necesitamos validar que se ha concedido un permiso de corta, etcétera, etcétera, pues bueno, como estaba oyendo algunos de nuestros ponentes anteriores, había que ir con un montón de papeles, leerse un montón de documentos, marcar un montón de cosas y, bueno, ya recibíamos la información. Si nosotros un nodo de esto lo tenemos implementado en la entidad que nos tiene que aprobar este tema, la entidad certificadora ha validado que los procesos dentro de nuestra red blockchain son acorde a lo que es, pues nada, con darle a un botoncito se envía la información,
se recibe, nos lo aprueban y nosotros recibimos en la pantalla que tenemos nuestro permiso de corta. Además, si viene la autoridad, nos escanea nuestro código QR y comprueba que tenemos permiso de corta y nos tomamos un café con la Guardia Civil y empezamos a cortar. Esto podemos aplicarlo a todos los procesos dentro de la cadena, desde el productor hasta la empresa transformadora, ¿vale? ¿Qué más hemos desarrollado? Bueno, hemos desarrollado varias interfaces. Por un lado, unos servicios web que se comunican entre estas aplicaciones, ya sea en la parte de back office, nuestra gestión, pues para las empresas transformadoras solicitar la materia prima que necesitan, y los productores les hemos facilitado una aplicación móvil pues para poder crear o ofrecer o cubrir esa demanda. Además, hemos facilitado a las cuadrillas de corta también una aplicación pues, para geoposicionar su zona, iniciar sus trabajos de corta, geoposicionar fehacientemente dónde están cortando, pues para certificar, por ejemplo, que esa madera tiene permiso de corta y además es certificada, que se paga mejor. Cada vez que hay un movimiento de esa madera queda registrado, o sea, sabemos en todo momento por dónde pasa. Cuando se va a cargar o llega a los cargaderos y se sube en un camión, también queda registrado en la aplicación, tanto la parte de tonelaje que teníamos en la zona de carga como la carga de tonelaje que llega al camión, todo el trayecto que hace, si tiene paradas imprevistas o no tiene paradas imprevistas. Y, hombre, cuando llegamos a la empresa transformadora, validamos esa carga y que en esas paradas pues, no ha desaparecido madera ni ha entrado madera de ninguna zona que no tenga que entrar, ¿vale? Se registra el pesado y ahí, pues, ahí no termina, digamos, lo que es la aplicación. Todo esto ha quedado registrado en una cadena de blockchain que servirá para certificar en todo momento todos estos procesos que han pasado, ¿vale? Bueno, y luego por otra parte tenemos un front, ¿vale? Donde pueden acceder terceros. Pues por ejemplo, como os estaba comentando, en un momento dado podrían acceder los propietarios pues para delimitar su parcela a través de GIS. Podrían entrar el pool de transporte pues para crear nuevos transportistas certificados y validados para recoger la madera. Podríamos mandar temas de importación y exportación de la madera o tema de diligencia debida. Bueno, esto ya os lo he comentado. Luego, una de las cositas que yo os iba comentando y que suelen surgir en este tipo de proyectos, y bueno, ya que lo hemos sufrido nosotros, pues para cualquiera que quiera abordar un proyecto de esta tipología, hemos encontrado una serie de cosas que me gustaría destacar, ¿vale? Lo que sí me gustaría decir, porque tenemos muy poquito tiempo, es que el blockchain no es una solución por sí, sino un protocolo que nos permite dar estas características que yo os he contado, ¿vale? Porque os sonará eso de la frase de esto, mi hijo lo hace con una tablet en un momento y estas cosas. No, si ponemos blockchain no vamos a tener una aplicación, vamos a tener características, ¿vale? Quedaros con ellos y lo mismo, no es un modo de almacenamiento, sino que suma una serie de características a una base de datos, ¿vale? No la sustituye. Tenéis que tener una base de datos, pero ganará estas características. Y en principio lo dejamos aquí. Os pondré mis datos de contacto y los de Olga. Si necesitáis más información, pues nos comunicáis. Y en la web de Chainwood, que podéis buscar en la web, tenéis esos vídeos tan interesantes de la aplicación que no hemos podido mostrar, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Sí, ahora. Muy bien. Muchas gracias, Olga, Iván. Y ya pasamos a la última ponencia de hoy. Concluimos este bloque con Lucía Arroyo. Ella es ingeniera industrial con especialidad en energía, máster en energías renovables y mercados energéticos, máster en motores de combustión interna, máster Big Data y doctorado en sistemas propulsivos de medios de transporte. A nivel profesional cuenta con 9 años de experiencia trabajando en el desarrollo en el ámbito universitario de modelos multifísicos y testing en laboratorio
y en centros de investigación participando en proyectos europeos con el desarrollo de algoritmos centrados en el sector energético. En el ámbito privado ha trabajado en empresas como Siemens PLM Software, APP Plus y Diada, y en el ámbito de ingeniería de automatización robótica y simulación en Electroingenium, que es por la parte que viene hoy. Electroingenium, vas a presentarla brevemente, ¿verdad? Eso es. Así que simplemente dar la bienvenida a Lucía Arroyo, gracias por estar aquí. Hoy presentará el modelo digital de planta pelletizadora de la puesta en marcha virtual al gemelo digital, al Digital Twin. Adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación y también por la invitación a este congreso. Es mi primera vez aquí, pero espero que os guste y os llame la atención esto que os voy a presentar. Vale. En primer lugar, podéis ver la agenda de esta presentación. La vamos a dividir en 4 grupos, 4 partes principales. Primeramente, comenzaré hablando brevemente de mi empresa, Electroingenium. La segunda parte la centraré a nivel conceptual, es decir, estos conceptos de gemelo digital, puesta en marcha virtual y también las diferencias entre el mundo real y el mundo virtual. Ese será el segundo bloque. El tercer bloque lo aplicaré algunos de estos conceptos a un caso de éxito realizado con el cliente Prodesa. Y finalmente acabaré con unas conclusiones, unos agradecimientos y perspectivas futuras en este ámbito. Bueno, voy a comenzar la primera parte, Electroingenium, nuestra empresa. Somos una ingeniería de automatización especializada en el desarrollo de proyectos con clientes industriales. Trabajamos en diferentes sectores, sector de energía, sector de automoción, sector de logística. Somos aproximadamente 20 ingenieros y técnicos especialistas y estamos localizados en Zaragoza y tenemos centros de trabajo también en Pamplona y en Barcelona. Básicamente, nuestro portfolio de servicios se centra en la automatización y control, en el desarrollo de instalaciones eléctricas, robótica y simulación y soluciones 4.0. De esta última es en la que me voy a centrar más, en concreto en el ámbito de gemelo digital y puesta en marcha virtual y simulación de procesos. Voy a comenzar el bloque conceptual, comenzando por la parte de gemelo digital. Este concepto fue desarrollado o presentado por el doctor Michael Greaves en 2002 y lo definió como un equivalente digital a un objeto físico. Esta definición se aplicó fundamentalmente en primera instancia al sector de la aeronáutica y a partir de ahí ha ido evolucionando y actualmente objeto digital lo podemos aplicar tanto a procesos como a otros objetos del mundo real. El doctor Michael Greaves definió este gemelo digital que tenía 3 partes: la parte del objeto físico, el objeto digital y también la relación entre ellos. Es decir, dependiendo si hay un flujo de información manual o automático, podremos distinguir los 3 niveles que veis a continuación. Modelo digital o digital model, si hay un flujo de información manual. Digital shadow, si hay un flujo de información automática entre el objeto físico y el objeto digital, y en el otro caso es un flujo manual. Y digital twin, que sería la última etapa en el que el flujo de la información es automática en ambos casos. Además, el gemelo digital se puede categorizar también en qué parte del ciclo de vida lo estamos usando. Por ejemplo, si lo usamos en la parte de diseño, manufactura, servicio, retirada. Aquí podéis ver algunos ejemplos en los que se usa este concepto de gemelo digital. El segundo concepto es la puesta en marcha virtual. Para nosotros, ingeniería de automatización, este es un concepto muy importante. Se trata de una metodología en la que el código de PLC es testado frente a un modelo virtual de un sistema. Un sistema puede ser un producto, puede ser un proceso, etcétera. Aquí veis una imagen en la que a la izquierda podemos ver el modelo virtual, esa réplica virtual de nuestro proceso producto, y a la derecha podemos ver el código de un PLC, un controlador, y un flujo de información entre los dos. Distinguimos aquí entre simulación y emulación. Simulación, digamos que tenemos todo en el mundo virtual, réplicas virtuales.
Emulación se trata cuando una parte de esta réplica virtual es, digamos, un modelo real. En este caso, los códigos de los controladores son, digamos, esta parte real de nuestro modelo. ¿Por qué es importante la puesta en marcha virtual? Bueno, aquí podéis ver un poco las diferencias entre el approach tradicional y el approach basado en puesta en marcha virtual. En el approach tradicional viene la parte de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, automatización, siempre va al final. Al final, a veces hay delays en el desarrollo del proyecto y bueno, pues hay mucha presión frente a la última parte, que es este testeo de PLCs, de los controladores, etcétera. Y el real commissioning, digamos que se lleva a cabo durante esta fase. En el nuevo approach, el approach basado en puesta en marcha virtual, lo que hacemos es adelantar el código de debugar de los controladores utilizando una réplica virtual de nuestro proceso o producto. Podéis ver aquí que con este nuevo approach, digamos que el tiempo necesario para el real commissioning se reduce y pues evitando pérdidas de costes y reducción y podemos tener reducción de tiempos. Algunas referencias que muestro en la diapositiva, podemos ver ejemplos en el que se han reducido los tiempos de puesta en marcha en torno a un 75% en la gráfica de abajo y digamos, mejoras en el código de control llevadas a cabo por esta metodología basada en puesta en marcha virtual pueden llegar pues, hasta un 50%. El tercer concepto de esta parte conceptual de la presentación, digamos que voy a presentar las diferencias entre el mundo real y el mundo virtual. En el mundo real, ¿qué tenemos? Pues tenemos este puesto de operador, nuestro sistema de automatización, y este sistema de automatización se comunica con remotas, entradas, salidas, periferia, etcétera. A partir de ahí, digamos, estas señales se les dan a sensores y actuadores y la planta o proceso actúa frente a esos cambios de estas variables. En el mundo virtual, ¿qué tenemos? Pues tenemos que replicar el comportamiento de cada una de las partes. Para el sistema de automatización tenemos que emular ese comportamiento con un controlador virtual y tenemos que modelar los tres niveles, tanto a nivel de señal, nivel de dispositivo y nivel de proceso. Es decir, tendremos una parte del proceso de automatización, una parte de comportamiento eléctrico y el comportamiento de la automatización y finalmente una parte de comportamiento del proceso. Es importante remarcar estas tres fases porque van a ser las que se van a explicar a continuación en el caso de éxito con nuestro cliente Prodesa. Este es el tercer bloque que voy a hablar de este caso de éxito de Prodesa. Todos estos conceptos de puesta en marcha virtual se han utilizado con una planta de pellets y digamos que aquí podemos ver el ciclo de vida de la planta desde el diseño conceptual hasta el mantenimiento y modernización. En cada una de las etapas, digamos, estas réplicas virtuales se pueden usar para una cosa distinta. Entonces, distinguimos estas cuatro principales. El diseño y la simulación la podemos usar para una optimización inicial de nuestro proceso. La segunda fase sería el virtual commissioning, es decir, utilizamos estos modelos que hemos desarrollado para acoplarlos con los controladores y hacer una puesta en marcha virtual. Y el punto 3 y el punto 4, digamos que serían una fase siguiente en el que utilizando estos controladores y esta puesta en marcha virtual podríamos realizar un entrenamiento de operarios y también una optimización de la planta online, que sería lo que llamaríamos ese gemelo digital o lazo cerrado entre flujo de información entre el objeto real y el virtual, sería la última etapa. En este caso nos vamos a centrar, como he dicho, en el virtual commissioning. Para el caso de Prodesa, voy a explicar que se han desarrollado toda la fase que he comentado en las diferencias entre el mundo real y el mundo virtual. La parte de proceso de automatización, se ha modelado el comportamiento de automatización, eléctrico y de proceso y finalmente se le ha dado una visualización 3D utilizando CADs de nuestro cliente. Aquí podemos ver desglosado en más detalle lo que hemos realizado. Al final tenemos el PLC, tenemos el código del controlador y tenemos un controlador virtual. A partir de ahí tenemos unas APIs, una comunicación entre el PLC y nuestra plataforma de simulación, y en esa plataforma de simulación se han desarrollado modelos a nivel de señal, a nivel de dispositivo y a nivel de proceso.
Finalmente se ha visualizado todo este desarrollo, se visualizan las variables en un render 3D pues para favorecer esa visualización. A continuación se muestran 4 diapositivas relacionadas con cada una de las fases. En primer lugar, el PLC. Aquí podemos ver pues, cómo tenemos el controlador virtual, tenemos las señales de entrada a la virtual plant y esta virtual plant reacciona frente a estos cambios en los actuadores y los sensores. Aquí podemos ver una imagen de una herramienta que nosotros utilizamos para desarrollar este Virtual Commissioning y emular el comportamiento del PLC. La segunda parte es la parte de modelado de comportamiento de tanto del sistema eléctrico como del sistema de la parte de proceso. Esta primera diapositiva es del comportamiento eléctrico, es decir, esta flecha podemos ver la metodología que se ha llevado a cabo, es decir, tenemos nuestro esquema eléctrico real y a partir de ahí pues utilizamos cada componente, pues un interruptor, una seta de emergencia, un variador, lo modelamos, integramos componentes y simulamos toda esa parte eléctrica. Aquí podéis ver algún ejemplo de las partes de señal, en la que tenemos pues, unos interruptores, una seta de emergencia, cada una de las partes de nuestros diagramas eléctricos han sido modeladas. Además, también pues los accionamientos, los drives para cada uno de los componentes de esta planta de pellets. La segunda parte de comportamiento, hemos hablado de comportamiento eléctrico, y la segunda parte es comportamiento de proceso. En el proceso, pues al final tenemos un secadero. Este secadero tenemos diferentes corrientes de madera, corrientes de aire, corrientes de agua y pues basándonos en el PNID, a partir de ahí hemos hecho un esquema simplificado, hemos desarrollado cada uno de los componentes, programando las ecuaciones correspondientes basadas en balances de masa, balances de energía y a partir de ahí hemos integrado todos los componentes y simulado. Es importante remarcar que todas las variables de la parte de proceso están unidas, por supuesto, con la parte eléctrica y la parte de automatización, de forma que tenemos un simulador completo de nuestra planta. Aquí podéis ver pues, un ejemplo de cada uno de los bloques que se han ido desarrollando en la parte de proceso, pues que hemos tenido que modelar las condiciones ambientales, los ventiladores, la parte de intercambiadores de calor, partes también del secadero de la banda, parte de las tolvas. Cada uno de estos bloquecitos que se ven a continuación representa unas ecuaciones y estas ecuaciones, a veces ecuaciones diferenciales, pues se han ido desarrollando y a partir de ahí pues se ha configurado todo el esquema uniendo la parte eléctrica y parte de proceso. Y finalmente, esto es la visualización que se le ha dado. Esas variables que se va calculando en nuestra plataforma de simulación se han ploteados en un render 3D, porque es más fácil visualizar todas estas variables en 3D que no en un 2D lleno de bloques. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues voy a poner, o en este caso un vídeo, voy a poner un vídeo en el que se muestra pues todo el proceso. Tendríamos el SCADA por una parte, que está acoplado con, esta es la parte de proceso, tenemos cada uno de los bloques, calculando en tiempo real las variables. Y pues aquí podemos ver la parte de intercambiadores, podemos ver pérdidas de presión, cálculos de humedad específica, humedad relativa, cálculos de tolvas, balances de masa, balances de energía. También toda esta documentación hemos trabajado con nuestro cliente, codo con codo, en el proyecto para desarrollar este simulador. Además, esta es la parte de proceso, también podéis ver otras partes que tenemos. La parte de control de las cabinas de control, en la que tenemos las setas de emergencia, tenemos los interruptores, tenemos también los drives. Aquí todos los servomotores, los variadores de frecuencia se han modelado de forma que tenemos un esquema de simulación, una plataforma de simulación completa. Y para finalizar, la última parte pues es la visualización 3D. Esta visualización está acoplada con el SCADA, está acoplada con la plataforma de simulación. Cada vez que realizamos un cambio en estos modelos, pues se visualizan aquí, que es mucho más fácil y pues al final podemos ver cómo cambian las variables, la velocidad del tornillo se ve en visualización 3D, es decir, darle una visualización más dinámica. Para finalizar, algunas conclusiones y perspectivas futuras. Lo que se ha presentado en esta ponencia es una metodología que te permite acoplar, los códigos de controladores con el modelo virtual para realizar esta puesta en marcha y que conseguimos ahorro de tiempos, costes y mejoras de calidad del código. Además, podemos
realizar optimización del proceso productivo, ya que tenemos los modelos físicos desarrollados de nuestra planta y bueno, también podemos llevar a cabo esa formación inicial de operadores antes de realizar la puesta en marcha real. Y para un punto muy importante es que este modelo digital de la planta nos servirá a futuro para desarrollar ese lazo cerrado, ese digital twin que conectará el proceso real y el proceso virtual. De nuevo, bueno, mostrar esta imagen que ya he mostrado antes como para dar a entender que bueno, estamos en el fase 2, es algo que evoluciona, hemos desarrollado este proyecto con nuestro cliente y bueno, pues a partir, pues hay digamos mucha cancha, hay mucho más trabajo que se puede continuar y bueno, pues este es el camino que nosotros creemos. Finalizar, por supuesto, este trabajo no lo he hecho yo sola, hemos trabajado mucha gente, tanto de mi empresa, agradecer a, que creo que me están mirando por la cámara, bueno, pues a Fernando, a Guillermo, a Óscar, gracias, y bueno, a Prodesa, por supuesto, por la confianza en nosotros y por el apoyo y dedicación de Ana, Antonio, Jesús y bueno, y todas las personas en general. Muchas gracias por su atención y si tienen cualquier duda, no duden en preguntarme. Pasamos directamente a preguntas, ¿no? Espectacular. Enhorabuena. Bueno, yo quería agradecer a todos los ponentes porque creo que la calidad de los proyectos que se han presentado aquí me parece muy buena. Son ejemplos de digitalización probablemente avanzada, es decir, estamos en una fase de digitalización en estos 3 o 4 ejemplos que hemos visto que podría ser más avanzada o menos avanzada. Estamos en un término medio bastante alto y sobre todo este último me parece espectacular, el gemelo digital, espectacular, mi enhorabuena por el proyecto. Y yo sí quería comentar algunas preguntas que me han surgido. Respecto a este último proyecto, voy a empezar por el último. Subimos a los ponentes para que vayan... Sí, podéis subir porque así podéis Sí. contestar, yo creo, todos, cada uno. Sí, llamamos a los ponentes a que estéis disponibles para acceder a la Atril a responder las preguntas. Las preguntas las lanzaremos desde aquí. Podéis desde la sala también solicitar turno de pregunta. Para los que lo están viendo online, podéis mandar la pregunta y podemos contestarla obviamente a posteriori. Muy bien, bueno, adelante, Belén. Bien, en el último proyecto del Digital Twin has comentado que lo que tenemos es un gemelo digital de una planta real que está dando datos a tiempo real, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería una segunda fase? Cuando hablas de esa fase de optimización, ¿te refieres a que le podemos dotar de inteligencia al sistema? Es decir, que sea más inteligente, no solo nos diga cómo está funcionando la planta, sino cómo va a funcionar con los parámetros que tenemos ahora. O sea, entramos en un modelo ya predictivo, ¿esto es posible? ¿Cuánto vale? Es decir, genera muchísimo esfuerzo porque esto lleva un esfuerzo enorme. Si una empresa se plantea, quiero hacer esto con mi planta, pero si me meto en esta segunda fase, ¿es mucho? ¿Se necesita mucho tiempo? ¿Poco? Vale, voy a comenzar. ¿Se me oye bien? No sé si se... Sí, sube vale. si quieres, por favor. Sí. Creo que es mejor, ¿no? Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta. Lo del coste, bueno, lo dejo para... Lo digo de coste de tiempo, del no estoy hablando... Vale, bueno, como he comentado, esta puesta en marcha virtual hemos desarrollado unos modelos y esos modelos matemáticos al final predicen el comportamiento de un proceso, en este caso pues un secadero de pellets. Entonces la idea es a futuro, poco a poco, ir consiguiendo esa optimización. Digamos, podemos captar señales en tiempo real, a futuro podremos, digamos, calcular, esos modelos matemáticos calcularán diferentes variables y esas variables se le pueden de nuevo volver al sistema. La primera fase es visualizar esas variables, la segunda fase es que el control, hacer un control en bucle cerrado. Digamos que esto actualmente, según la literatura que yo he revisado, todavía no hay muchas plantas que realizan esto porque, por supuesto, es un riesgo tener un bucle cerrado. Con los modelos tienen que estar calibrados, tienen que estar muy bien desarrollados, pero bueno, es un camino que estamos desarrollando con nuestro cliente y bueno, poco a poco iremos avanzando en este campo. Respecto al segundo tema, pues bueno, efectivamente ha sido un proyecto en el que hemos trabajado pues durante 6 meses, trabajando en un proyecto de investigación con nuestro cliente y bueno, pues ha dado pues unos frutos bastante interesantes.
sea que esperamos continuar con este tipo de proyectos que al final nos encantan. Proyectos marcianos. Nos quedamos con ese dato, ¿no? Con 6 meses aproximadamente de trabajo podríamos tener algo parecido a lo que hemos visto de un modelo digital, ¿no? Que me parece un modelo digital de planta, que me parece un dato importante, ¿no? Para que la gente pueda hacerse idea. Gracias. Yo quería aprovechar ahora que tenemos aquí a Lucía y así luego pasamos preguntas a otros ponentes. A mí me suscita la duda, a mí me parece algo muy avanzado desde mi cierta limitación del entendimiento de todas las tecnologías digitales. ¿Cómo andamos respecto o sea, qué avance tenemos con esto respecto a una planta de pellets tradicional? ¿Qué se está haciendo? ¿Sabemos lo que se está haciendo en otros países? ¿Cómo de avanzados podemos ir con esto respecto a otros países? Vale. Efectivamente, la puesta en marcha virtual se está utilizando. Normalmente se utiliza en procesos discretos. Nosotros trabajamos en el sector de automoción, entonces ahí se usa bastante. En procesos discretos, transportadores, electrovías, etcétera. En el mundo del proceso continuo, yo creo que hay mucho por hacer. Los alemanes y los austriacos, polacos, van por delante, tienen algunos casos, pero muchas veces están a nivel de universidad, por la literatura que yo he revisado, y también se trabajan con grandes empresas de desarrollo de software como pueden ser Siemens. Entonces, todas las literatura que he revisado, sí que he visto cosas en torno a Steam Crackers, desarrollo de puestas en marcha virtuales de Steam Crackers, también de temas de liquefacción de gas, pero en tema de pellets, digamos que somos bastante pioneros en el desarrollo, en la aplicación de esta metodología y según lo que yo tengo de referencias, es algo bastante innovador. Vale. Quizá por una pregunta más generalista sería hemos visto, podemos hacer esa simulación para la puesta en marcha, por ejemplo, de una planta. Está clarísimo que está esa reducción de tiempos en lo que sería el commissioning o la presión sobre las personas que van a trabajar en esa commissioning, ¿no? de una planta que se está construyendo. Pero, por ejemplo, luego para una operación del día a día de una planta de pellets, si se sigue avanzando a ese paso, estábamos en el 2 que decíais, ¿no? Si vamos a ese paso 3, 4, realmente se espera desde un cliente industrial que pueda revertir en muchas mejoras en eficiencia o en ahorros de costes, por ejemplo. Sí, yo desde mi punto de vista confío en que esto va a reducir bastante y el predecir el comportamiento de algunas variables termodinámicas. Pues también se pueden hacer controles avanzados que reduzcan, mejoren la eficiencia del proceso y tenga sobre todo más control sobre algunas variables. Entonces, la respuesta es sí y esperemos desarrollarlo en años venideros. Muy bien. Pues, ¿quieres llamar a alguien a preguntar? Sí, yo quería hacer otra pregunta. Respecto a las aplicaciones de blockchain, ¿vale? No sé, he visto el proyecto forestal, me parece muy buen proyecto también. Yo quería saber si el blockchain puede solucionar el tema de dividir las cuotas cuando tienes una comunidad energética. Es decir, cuando tienes un sistema compartido de generación, por ejemplo, de biomasa, si blockchain nos permite, de forma sencilla, tener un sistema que nos diga cada uno de los miembros de la comunidad ha consumido esto. Si eso se puede hacer. A ver, la respuesta es sí, ¿vale? Se puede hacer. Digamos, más que se pueda hacer con blockchain, como ya he querido indicar antes, se puede hacer con un desarrollo, una aplicación, pero lo que sí conseguimos con el blockchain es certificar ese consumo. O sea, exactamente, como he dicho, añadimos esas características de fiabilidad y de inmutabilidad, con lo cual aquello que nos está dando está garantizado, ¿vale? En ese caso, y trasladando este proyecto al ámbito de los bienes de equipo, en esta feria tenemos muchos fabricantes de calderas que se supone que dan un rendimiento de eficiencia y de control de parámetros X. ¿Podría certificarse con blockchain a efectos de mantenimiento y a efectos de medir la eficiencia energética real de un equipo? ¿Podría certificarse los parámetros de funcionamiento? Es decir, efectivamente. ¿y conoces algún proyecto donde esto se tenga pensado hacer?
A ver, nosotros estamos participando, estamos preparando algún proyecto que tiene que ver con energías renovables, en este caso para instalaciones de paneles solares y estamos trabajando precisamente en esa línea para certificar realmente lo que es energía renovable que va a la red, ¿vale? O sea, que se está trabajando en el sector de la biomasa. Desconozco que si se está haciendo, pero nosotros en este caso estamos trabajando con un cliente para este caso en concreto. Yo creo ha levantado la mano por ahí Óscar Cela porque también le atañe a la pregunta y creo que quería intervenir. En realidad era para hacer una pregunta a él. Bueno. Me ha interesado mucho lo que has contado del blockchain, pero ha sido muy deprisa en una de las partes más interesantes del blockchain, que es la gobernanza. O sea, ¿qué modelo de gobernanza habéis elegido para esta aplicación en concreto? Si es una gobernanza, me ha parecido entender que una gobernanza... nada, explica cuál es el modelo de gobernanza que habéis elegido. Sí, bueno, yo realmente en el modelo de gobernanza era uno de los problemas que habíamos encontrado, ¿vale? Porque es cierto que muchas veces te metes o la gente se mete en un proyecto de blockchain y no entiende que esto al final hay que gobernarlo de alguna manera, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, en las criptomonedas está una gobernanza totalmente distribuida, descentralizada, etcétera, etcétera, que parece todo muy chulo, pero obviamente cuando te metes a un tema de sector empresarial, lo suyo es que sea un modelo de gobernanza dentro de una red privada. Por eso nosotros hemos seleccionado Hyperledger, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final sí hay que garantizar y hay que dar esa confianza con un órgano de gobierno que esté participado por los nodos, en este caso de la empresa privada, ¿vale? Por eso hemos precisamente seleccionado la tecnología Hyperledger que nos permite este modelo. Okay. Yo, aprovechando que ya te tenemos aquí, sé que en Bootchain ha habido una prueba piloto con algunos agentes empresariales, como creo fueron Greenalia y... Pinsa, Facile, ha habido varios. Entonces, desde una vez que prueban los potenciales usuarios esta aplicación piloto, ¿qué retorno hay? Como bien piensa, he ido ¿no? indicado, a ver, ha tenido una gran acogida, yo creo la tecnología ha tenido una gran acogida, pero como bien he dicho, la tecnología en sí no crea la aplicación. Tenemos una serie de requisitos, que al final cuando vas a una aplicación, una serie de requisitos funcionales dentro del proceso que todavía tenemos que cubrir y estamos trabajándolos en una fase 2. De hecho, estamos en periodo precomercial, pues precisamente para conseguir la financiación para terminar ese apartado. Okay. Sí. Tenemos a Olga, que también ha participado. Adelante. Está activo. No, simplemente puntualizar un poco lo que ha dicho Iván, que el sector forestal, pues estamos todavía en una fase inicial, ¿no?, de todos estos procesos, que es complicado que interiorice, ¿no?, que cada proceso tenga que ser activado. Estamos hablando de operarios, estamos hablando de obreros, pero yo creo que a nivel empresarial sí que nos han manifestado, hemos probado con Greenalia, con Finsa, con Garnica en Castilla y León con el tema del chopo. Nosotros mismos hemos hecho un módulo de subastas para adaptar a subastas de madera. Y yo entiendo eso, lo que dice Iván, que todavía nos queda ese camino de recorrer más integrado a nivel empresarial. Y yo creo que en esa segunda fase sí que conseguiríamos que fuera interesante y que el sector se concienciara. Cuando lo vieran que se usa en las grandes empresas, yo creo que eso sería atractor, ¿no?, para todas las pequeñas empresas que irían detrás. Y también la administración, que en este caso lo que queremos es que se implique, porque tiene sentido este trabajo si la administración nos valida todas esas autorizaciones de compra y nos sirve para cumplir el EUTR, que eso a las empresas pues les interesa mucho, quitarse papeles, como decía Iván, que al final es lo que un poco te lastra, ¿no?, toda esa administración forestal que tenemos. Sí. Okay. Muy bien, muy interesante. Además, muy necesario todo lo que apoye la trazabilidad y la simplificación del trasiego y seguimiento de todo lo que es cadena
de valor biomasa, cadena de custodia, Efectivamente, sí, muy sí. importante. Bien, seguimos. ¿Quieres lanzar alguna otra pregunta? Sí, la última pregunta solo para Rocío de Sentec. Sí me gustaría saber si en base a esta primera experiencia de hacer un experimento de formación utilizando la realidad virtual, en este caso para formar operarios de mantenimiento de calderas, si crees que después de esta experiencia ves viable que este modelo se pueda trasladar a no solo a formación, sino a asistencia al propio operario cuando realiza una operación de mantenimiento o incluso de montaje, ¿eh? ¿Y qué perspectiva le ves al sector de los instaladores y los mantenedores en este campo utilizando estas herramientas y un poco cuál es la perspectiva de si es sencillo implementarlo o si nos vamos a tener que ir a más proyectos de desarrollo para que realmente la tecnología esté madura? Bueno, actualmente se puede desarrollar. O sea, actualmente con la tecnología que tenemos ahora y gracias a la realidad aumentada o mixta, nos va a permitir y nos permite. Nosotros ya estamos con pequeños conceptos en ese ámbito de control remoto o asistencia remota a técnicos para que a través de la realidad aumentada, ya sea con dispositivos pues, gafas o móviles, se les pueda atender de forma remota y realizar acciones sobre las instalaciones reales de una manera casi, no iba a decir autónoma, o sea, no tener que estar incluso allí físicamente. Quiero decir que si en la asistencia se podría utilizar ese concepto de manos remotas, es decir, está un instructor en remoto y con sus manos le está guiando al operario Sí, de hecho, en tiempo bueno, real. ¿Eso se puede hacer? Se podrá hacer, sí. Nosotros actualmente, ahora mismo, también en colaboración con ITCL, recientemente hemos presentado un proyecto de ese tipo, de hecho. Que tú a través de elementos de unos guantes, simplemente estos que mide, te están sensorizados y sabes lo que estás haciendo con las manos, poder asistir remotamente a unas instalaciones y no sea necesario estar allí físicamente. Yo quería preguntar también si habéis, bueno, no sé cómo habéis diseminado o trasladado esto a instaladores o a empresas de servicios. ¿Habéis ya notado algún interés de demanda por parte de los usuarios? Pues este proyecto ha finalizado nuestra actividad este año 2021 y bueno, 2020 y finalizará completamente 2021 con el resto de socios y es la parte que nos toca. Contactar con propios proveedores de calderas que tengan, que yo creo que evidentemente tienen que tener interés de formar a los técnicos en cómo deben de funcionar sus máquinas y cómo hacer el mantenimiento y formar de una manera práctica, segura, en sus propias instalaciones. Pues eso lo hablamos. O sea, además yo creo que es un buen escenario y es un buen entorno el de hoy también para tanto desde ABBYOM como desde el Digital Innovation Hub de Industria 4.0 ofrecer lo que puede ser nuestra ayuda y nuestro apoyo para que desarrollos como los que hemos visto hoy en estas jornadas técnicas se puedan testear por parte de las empresas que estén interesadas. Testearlo, es decir, probar si les puede valer. Y para eso nos tienen tanto a Daniel como a mí disponibles para articular proyectos en los que se pueda probar esta tecnología y testearla. ¿De acuerdo? Yo quería acabar con, bueno, tengo alguna pregunta para Óscar, que además no le hemos lanzado, así que creo que por balance, si os parece, sí. Y ya podemos concluir si no hay más. Yo al menos tenía una cuestión que me merodea, ¿no? Por ahí. Nos has hablado de esa visión de redes descentralizadas al final de la presentación, optimizadas incluso con algoritmos de inteligencia artificial, con esa base de toda la sensorización, la Big Data, implementable. ¿Cómo vemos esto en tiempo? Es decir, ¿es algo que puede ocurrir en breve? ¿Es algo que se puede normalizar en 15 años? Sí. Bueno, yo creo que está ocurriendo ya. No es que pueda ocurrir en breve, sino que ya hay proyectos basados en esta tecnología que se están implementando ya o que se están estudiando
precisamente porque ahora tenemos estas herramientas tecnológicas y además no solo el Internet de las Cosas, no solo el blockchain, no solo esas redes tan eficientes, sino que podemos utilizar los modelos que han presentado los compañeros de presentación, que ha sido fantástico vuestro trabajo, hacer el modelo digital de estas redes de calor que son tan eficientes y tan interesantes, y utilizar también la visión artificial a la hora de modelizarlas también con este tipo de tecnologías. Se está trabajando ya en ello, de hecho, ya te había comentado que estamos trabajando en un pequeño proyecto demostrativo de esta tecnología en la zona del Bierzo, que es la zona en la que yo vivo, y bueno, vamos a ver si somos capaces de llevarlo a cabo, tratando de utilizar al máximo este tipo de herramientas, que son herramientas, obviamente, son herramientas tecnológicas, pero que necesitan luego implementarse, como muy bien ha dicho Iván, en programas y en aplicaciones, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, de hecho, en el Internet de las Cosas, nosotros hemos desarrollado o implementado estos sensores masivamente en ciudades. Y esto es muy interesante porque ya es una demostración de que todos estos datos masivos se pueden utilizar de forma sencilla y de forma barata en un entorno como una ciudad, ¿de acuerdo? A eso nos faltan los entornos rurales. Sí, pero también tenemos proyectos en entornos rurales, porque precisamente estas tecnologías, al ser de baja energía, una simple placa fotovoltaica chiquitita, son capaces de medir en magnitudes que antes no podíamos medir. De hecho, tenemos proyectos en viñas y tenemos proyectos en agricultura que están sirviéndose de estos modelos de IoT precisamente por el largo alcance y la baja energía que tienen. Hace 5 años no soñábamos con este tipo de procedimientos. Entonces, incluso en los lugares atomizados en cuanto a la posesión de las viñas, como puede ser Galicia o puede ser el Bierzo, lo barato de estos sensores nos permite ir viña por viña sensorizando los valores importantes para el campo. Bueno, no era objeto de esta charla, pero los productores de vino, en este caso, que es un proyecto que lleva funcionando ya 2 años con esta tecnología, están realmente contentos porque están inyectando a las viñas la mitad de fertilizantes y la mitad de tratamientos que hacían antes, gracias a esta medida real de la cantidad de agua que cae y de cómo está y si tiene mildiu, si no lo tiene, y esto lo dan los sensores y el Internet de las Cosas con procesos de inteligencia artificial, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Pues yo creo que muchas gracias a todos los ponentes por estar aquí, a los presentes en sala. Yo creo que con esto podemos ir cerrando, ¿te parece, Belén? No hemos preguntado al público que hay. Bueno. Si ¿alguien quiere hacer alguna pregunta concreta? ¿Estamos a disposición? Okay. Hemos socavado un Entiendo poquito que también. los asistentes virtuales no pueden preguntar, ¿no? No, virtuales es algo que trabajaremos a distancia, podemos recoger esas preguntas y redireccionarlas. No sé si, Belén, quieres además hacer alguna invitación. Yo sé que tenéis algunos demostradores ahí en marcha, en Burgos. Sí, yo os quería anunciar, aprovechando también que estamos aquí, que respecto a digitalización, sobre todo industrial y de instalaciones, sí que vamos a fomentar que poder mostrar a todas aquellas empresas y pymes que estén interesadas en estas tecnologías que hemos visto hoy o otras parecidas, similares, invitarles al próximo mes de noviembre, porque haremos un evento donde vamos a recopilar físicamente los demostradores de las tecnologías y se los vamos a dejar probar a las pymes que vengan físicamente a Burgos. Será un evento en el Fórum Evolución y bueno, quedan todos invitados, remitiremos información a la organización para que la puedan difundir. Y será un evento totalmente gratuito, tanto para los demostradores que quieran participar como para las industrias finales que quieran testear estas pruebas de tecnología, ¿no? Entonces ahí queda la invitación y a través de Abebion yo creo que podéis hacer que esta oportunidad se aproveche en Castilla y León. Nosotros daremos difusión y, de hecho, bueno, seguimos en esa línea de intentar que el sector se incorpore a la digitalización, porque es una de las vías de la mejora de competitividad. Entonces, sí, animaremos a que participen en este y en otros eventos. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí ya 4 empresas que tienen algo que tocar y que enseñar. Y nos gustaría, desde luego, que en foros como este, la biomasa, el sector biomasa, bioenergía, esté presente, que no sean los otros sectores únicamente, incluso otras energías renovables las que terminan apareciendo por allí, dando pasos en innovación y en digitalización. Perfecto.
Pues con esto Pues muchas cerramos gracias para a hoy. todos. Muchas gracias.